Está surgiendo una religión nueva y peligrosa, a la que se hace referencia en el libro del Apocalipsis como una profecía para los últimos días. Se predice que esta religión, conocida como la religión de Babilonia, tomará el control en los últimos tiempos. Para entender cómo dominará esta religión y quién la apoyará, mira este video hasta el final. El libro del Apocalipsis, escrito por Juan, se diferencia de su evangelio y de sus cartas en que le fue entregado exclusivamente por un ángel que lo recibió de Jesús, quien a su vez lo recibió de Dios Padre. Este método de transmisión subraya la importancia única en el libro, que revela cómo esta religión te impacta. Mire el video hasta el final para una comprensión integral. El libro del Apocalipsis es único en su complejidad y en la forma de su revelación. Juan escribió sus visiones, a menudo tan extraordinarias, que un ángel le recordó 11 veces que las documentara. Durante estas visiones, Juan fue llevado al cielo, escuchó varias voces y coros y grabó todo meticulosamente. El Apocalipsis se centra en el regreso de Jesucristo, un evento predicho 318 veces en la Biblia, lo que la convierte en la profecía más mencionada. El libro describe los acontecimientos que precedieron, durante y después del regreso de Cristo. Los líderes del libro del Apocalipsis son descritos como ebrios por la influencia de una mujer misteriosa, la entidad maligna de Babilonia. Un ángel invita a Juan a presenciar su juicio, como se afirma en Apocalipsis 17:1-2. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me habló diciendo: «Ven acá, te mostraré el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, con quien los reyes de la tierra fornicaban, y los moradores de la tierra se embriagaban con el vino de su fornicación». El destino de Babilonia está claro desde el principio, simbolizando un sistema religioso anterior al cristianismo que falsea la venida del verdadero Mesías. Babilonia, descrita como situada sobre muchas aguas, simboliza su dominio sobre numerosas naciones. Esta representación la convierte en una figura internacional que influye tanto en las personas como en los gobiernos. Karl Marx afirmó que la religión es el opio de las masas, aplicable a las religiones vacías y sin sentido. El vino de su fornicación simboliza la idolatría, lo que muestra cómo este sistema religioso puede parecer espiritualmente atractivo a pesar de carecer de sustancia moral. Babilonia se menciona con frecuencia en la Biblia, solo superada por Jerusalén, y simboliza la hostilidad organizada hacia Dios desde Génesis 11:1-9, poco después del diluvio. Históricamente, Babilonia fue la capital de un imperio que conquistó a Judá, representando todo mal, crueldad, lujuria y avaricia, y era vista como el enemigo del pueblo de Dios. El concepto de Babilonia en el Antiguo Testamento está vinculado al culto blasfemo y la opresión del pueblo de Dios. La idea de Babilonia existía mucho antes de los acontecimientos de Apocalipsis 17 y 18 o del reinado del Anticristo. Babilonia representa el sistema mundial y ha sido una entidad persistente a lo largo de la historia, desde la época de Juan, cuando Roma la ejemplificó, hasta nuestros días. Sin embargo, durante el reinado del Anticristo, Babilonia, tanto en su forma religiosa como comercial, ejercerá una influencia sin precedentes. La Babilonia religiosa se detalla en Apocalipsis 17:3-6, donde Juan es llevado en espíritu a un desierto y ve a una mujer montada en una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer está adornada de púrpura y escarlata, de oro, piedras preciosas y perlas, y sostiene una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Su frente lleva el nombre Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Está ebria de la sangre de santos y mártires, sorprendiendo a Juan con su grandeza. La bestia escarlata que monta simboliza el Anticristo y su reinado.
La bestia, descrita en Apocalipsis 13:1, aparece del mar con 7 cabezas, 10 cuernos y nombres blasfemos, recibiendo poder del dragón, Satanás. Una cabeza está mortalmente herida pero sanada. Profiere blasfemias contra Dios y oprime a su pueblo. Las características del anticristo se parecen a las de los leopardos, los osos y los leones, probablemente surgidos de una federación de gobernantes políticos que cautivaron al mundo con una recuperación milagrosa de una herida mortal. El número 666 representa su nombre codificado. El atuendo lujoso de la mujer simboliza el gobierno y la riqueza, pero ella se involucra en la idolatría y la impureza. Esta representación de Babilonia resalta la decadencia espiritual y moral asociada a religiones falsas y sociedades corruptas, advirtiendo de la influencia sin precedentes que ejercerá Babilonia durante el reinado del anticristo. Estaba adornada de púrpura y escarlata. Los tintes necesarios para crear telas en estos colores eran difíciles de conseguir y costosos, simbolizando esplendor y magnificencia. El misterio Babilonia la Grande no se refiere a la ciudad física de Babilonia, sino a la representación espiritual de Babilonia, la fuente de todas las formas de adulterio espiritual e idolatría. Esta ramera debe abarcar más de un solo departamento de una organización religiosa. Ella personifica el movimiento de Satanás, que podría describirse como la religión del orden global. Nuestro mundo está listo para ser seducido por la puta, porque está construido sobre la noción de que no importa lo que creas, siempre que creas en algo. El texto afirma que está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. La mujer no solo persigue, sino que también se deleita en perseguir a los piadosos, del mismo modo que un borracho disfruta del alcohol. Es crucial recordar que algunas de las peores atrocidades contra los verdaderos cristianos se han cometido en nombre de la Iglesia. Por ejemplo, entre 1555 y 1558, bajo el reinado de la Reina María, conocida como Bloody Mary, Inglaterra vio la ejecución de alrededor de 288 cristianos que defendieron la verdad del cristianismo quemándolos en la hoguera. Apocalipsis 17, 12, 15 dice: Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero que recibirán autoridad como reyes por 1 hora, junto con la bestia. Estos están unánimes, y darán su poder y autoridad a la bestia, harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son naciones llamadas, escogidas y fieles, e idiomas. Esto probablemente se refiere a una confederación de 10 naciones. Cualquiera que sea su identidad exacta, sus acciones son claras. La influencia de esta ramera se siente en todo el mundo debido a su conexión con una religión verdaderamente global. El significado de la prostituta se centra en su conexión con la bestia, estando completamente entrelazada con la bestia y el gobierno que dirige. La gran prostituta es juzgada cuando los aliados del anticristo se vuelven contra ella. Apocalipsis 17:16 dice: Los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera. La dejarán desolada y desnuda. Comerán su carne y la quemarán en el fuego. El anticristo no tolerará ningún otro culto que el de sí mismo, exaltándose por encima de todo lo que se llama Dios o se adora, llegando incluso a sentarse en el templo de Dios, mostrándose Dios. Apocalipsis 17:17 dice: Porque Dios ha puesto en sus corazones el cumplir su propósito, el de ser unánimes y entregar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. El juicio de Dios sobre la Babilonia religiosa lo llevan a cabo estos 10 reyes. A veces, Dios usa un grupo malvado para juzgar a otro, como se ve aquí. El apoyo político que estos 10 gobernantes brinden al anticristo será ordenado por Dios, dándole al mundo exactamente lo que quiere: religión y gobierno impíos. Apocalipsis 17:18 identifica a la mujer como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
En los días de Juan, esta era sin duda Roma, el centro político, económico y religioso del mundo. Sin embargo, Babilonia, como orden global, siempre ha sido una gran metrópoli que ha gobernado a los líderes mundiales desde el principio de los tiempos. Para los cristianos, la pregunta es si esta ciudad los gobierna o si pertenecen a una ciudad más grande. La caída de Babilonia es segura. Ella y sus seguidores caerán con los días contados. En el mundo actual, los políticos ambiciosos pueden resentirse por el poder financiero de Babilonia y estar dispuestos a provocar un desastre económico. Los reyes tendrán celos de la mujer y decidirán destruirla, provocando el peor desastre económico del mundo. Este desastre, causado por Dios, se llevará a cabo mediante los deseos de sus corazones de cumplir su misión. Unirán fuerzas con la bestia para luchar contra la ciudad, dándole al anticristo autoridad política y al falso profeta control religioso. A cambio, los reyes buscarán el control económico, pero solo tendrán estos privilegios durante un corto periodo de tiempo. 1 hora. En el Apocalipsis se describe la muerte de Babilonia como si ya hubiera ocurrido, lo que asegura a los cristianos su certeza. Hay razones prácticas para informar a los cristianos sobre la conexión de Babilonia con ellos. En primer lugar, habrá muchos mártires en la ciudad, ya que está ebria de la sangre de los santos y de los que dieron testimonio de Jesús. Esta frase indica la presencia de los cristianos a lo largo del Apocalipsis. En una ciudad dedicada a la inmoralidad, las personas piadosas no tienen lugar. Una conciencia es indeseable. En segundo lugar, a los cristianos se les instruye a salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis sus plagas, porque sus pecados se han acumulado en el cielo, y Dios se ha acordado de sus crímenes. Apocalipsis 18:4-5. Esta religión emergente atrae a quienes buscan un camino espiritual más universal y unificado, enfatizando los puntos en común entre diferentes religiones y promoviendo una religión global para unir a las personas. Sin embargo, este enfoque tiene importantes consecuencias espirituales y morales. Los colores vibrantes y la vestimenta lujosa de Babilonia representan su falso atractivo y corrupción. Esta ramera simboliza un sistema religioso falso que siempre ha existido en oposición a la verdad de Dios. El anticristo explotará este sistema, pero eventualmente se volverá contra él para establecer su adoración exclusiva. El Apocalipsis describe el juicio final y la destrucción de esta prostituta, y sirve como advertencia a los cristianos para que permanezcan fieles y separados de las religiones falsas. El intrincado retrato de Babilonia y su eventual caída resalta la batalla espiritual entre la adoración verdadera y la idolatría, e insta a los creyentes a permanecer firmes en su fe. Estaba vestida de púrpura y escarlata. Los tintes necesarios para fabricar telas de estos colores eran difíciles de encontrar y caros. Estos colores estaban asociados con el esplendor y la magnificencia. El misterio de Babilonia la Grande no se refiere a la ciudad física de Babilonia, sino a la representación espiritual de Babilonia, el origen de todas las formas de adulterio e idolatría espiritual. Esta prostituta cubre más territorio que una sola organización religiosa. Encarna el movimiento de Satanás que puede describirse como la religión del orden global. Nuestro mundo está listo para ser seducido por la puta porque está construido sobre la fuerte noción de que no importa lo que creas siempre que creas en algo. El texto afirma que está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. La mujer no solo persigue, sino que también se deleita en perseguir a los piadosos, del mismo modo que un borracho disfruta del alcohol. Es crucial recordar que algunas de las peores atrocidades contra los verdaderos cristianos se han cometido en nombre de la Iglesia. Por ejemplo, entre 1555 y 1558, bajo el reinado de la Reina María,
conocida como Bloody Mary, Inglaterra vio la ejecución de alrededor de 288 cristianos que defendieron la verdad del cristianismo quemándolos en la hoguera. Apocalipsis 17, 12, 15 dice: Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero que recibirán autoridad como reyes por una hora, junto con la bestia. Estos están unánimes y darán su poder y autoridad a la bestia. Harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son naciones llamadas, escogidas y fieles. E idiomas. Esto probablemente se refiere a una confederación de 10 naciones. Cualquiera que sea su identidad exacta, sus acciones son claras. La influencia de esta ramera se siente en todo el mundo debido a su conexión con una religión verdaderamente global. El significado de la prostituta se centra en su conexión con la bestia, estando completamente entrelazada con la bestia y el gobierno que dirige. La gran prostituta es juzgada cuando los aliados del anticristo se vuelven contra ella. Apocalipsis 17:16 dice: Los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, comerán su carne y la quemarán en el fuego. El anticristo no tolerará ningún otro culto que el de sí mismo, exaltándose por encima de todo lo que se llama Dios o se adora, llegando incluso a sentarse en el templo de Dios, mostrándose Dios. Apocalipsis 17:17 dice: Porque Dios ha puesto en sus corazones el cumplir su propósito, el de ser unánimes y entregar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. El juicio de Dios sobre la Babilonia religiosa lo llevan a cabo estos 10 reyes. A veces Dios usa un grupo malvado para juzgar a otro, como se ve aquí. El apoyo político que estos 10 gobernantes brinden al anticristo será ordenado por Dios, dándole al mundo exactamente lo que quiere: religión y gobierno impíos. Apocalipsis 17:18 identifica a la mujer como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En los días de Juan, esta era sin duda Roma, el centro político, económico y religioso del mundo. Sin embargo, Babilonia, como orden global, siempre ha sido una gran metrópoli que ha gobernado a los líderes mundiales desde el principio de los tiempos. Para los cristianos, la pregunta es si esta ciudad los gobierna o si pertenecen a una ciudad más grande. La caída de Babilonia es segura. Ella y sus seguidores caerán con los días contados. En el mundo actual, los políticos ambiciosos pueden resentirse por el poder financiero de Babilonia y estar dispuestos a provocar un desastre económico. Los reyes tendrán celos de la mujer y decidirán destruirla, provocando el peor desastre económico del mundo. Este desastre, causado por Dios, se llevará a cabo mediante los deseos de sus corazones de cumplir su misión. Unirán fuerzas con la bestia para luchar contra la ciudad, dándole al anticristo autoridad política y al falso profeta control religioso. A cambio, los reyes buscarán el control económico, pero solo tendrán estos privilegios durante un corto periodo de tiempo, una hora. En el Apocalipsis se describe la muerte de Babilonia como si ya hubiera ocurrido, lo que asegura a los cristianos su certeza. Hay razones prácticas para informar a los cristianos sobre la conexión de Babilonia con ellos. En primer lugar, habrá muchos mártires en la ciudad, ya que está ebria de la sangre de los santos y de los que dieron testimonio de Jesús. Esta frase indica la presencia de cristianos a lo largo del Apocalipsis. En una ciudad dedicada a la inmoralidad, las personas piadosas no tienen lugar. Una conciencia es indeseable. En segundo lugar, a los cristianos se les instruye a salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis sus plagas, porque sus pecados se han acumulado en el cielo, y Dios se ha acordado de sus crímenes. Apocalipsis 18:4, 5. Esta religión emergente atrae a quienes buscan un camino espiritual más universal y unificado, enfatizando los puntos en común entre diferentes religiones y promoviendo una religión global
para unir a las personas. Sin embargo, este enfoque tiene importantes consecuencias espirituales y morales. Los colores vibrantes y la vestimenta lujosa de Babilonia representan su falso atractivo y corrupción. Esta ramera simboliza un sistema religioso falso que siempre ha existido en oposición a la verdad de Dios. El anticristo explotará este sistema, pero eventualmente se volverá contra él para establecer su adoración exclusiva. El Apocalipsis describe el juicio final y la destrucción de esta prostituta, y sirve como advertencia a los cristianos para que permanezcan fieles y separados de las religiones falsas. El intrincado retrato de Babilonia y su eventual caída resalta la batalla espiritual entre la adoración verdadera y la idolatría, e insta a los creyentes a permanecer firmes en su fe. Además, existe preocupación por la erosión de los valores religiosos tradicionales y la posibilidad de confusión espiritual. La Biblia advierte contra los peligros de la infidelidad y la corrupción espiritual. La descripción de Babilonia sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de apartarse de la adoración verdadera. Babilonia representa una sociedad que se ha alejado de Dios, lo que revela la influencia generalizada de la religión falsa y su impacto en las naciones y sociedades. Esta descripción resalta cómo la idolatría y la inmoralidad pueden impregnar todos los aspectos de la vida, llevando a la decadencia espiritual y moral. Como creyentes, estamos llamados al discernimiento y la devoción, a permanecer fieles a las enseñanzas de la Biblia y a resistir el atractivo de las religiones falsas. Al hacerlo, podemos defender la pureza de nuestra fe y evitar la decadencia moral y espiritual que representa Babilonia. Desde una perspectiva bíblica, Babilonia es peligrosa porque puede alejar a los creyentes de la verdad del Evangelio. La promoción de creencias individuales y una mezcla de doctrinas puede crear confusión espiritual, dificultando que las personas puedan discernir las verdaderas enseñanzas del cristianismo. El apóstol Pablo advirtió acerca de ser descarriados por enseñanzas falsas en Gálatas 1, 6, 7. Estoy sorprendido y muy enojado de que tan pronto estéis cambiando de lealtad y abandonando a aquel que os llamó por la gracia de Cristo a un mundo diferente, incluso contrario, lugar que en realidad no es ningún otro evangelio. Pero obviamente hay algunas personas disfrazadas de maestros que los están perturbando y confundiendo con enseñanzas engañosas y falsificadas y queriendo torcer el evangelio de Cristo en algo que no es en absoluto. Influenciados por enseñanzas que se desvían del verdadero evangelio, la naturaleza sincretista de la religión emergente puede introducir prácticas que no están alineadas con las enseñanzas bíblicas sobre la santidad y la adoración. La Biblia llama a los creyentes a ser apartados y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:24. La introducción de rituales y prácticas de otras religiones puede provocar daño espiritual, ya que pueden entrar en conflicto con los principios de santidad y adoración verdadera que enfatiza la Biblia. La religión emergente, con su énfasis en el relativismo, las experiencias espirituales personales y la incorporación de diversos rituales religiosos, presenta un alejamiento significativo de las enseñanzas bíblicas tradicionales. Su defensa de la unidad y la paz globales a menudo se produce a expensas de la verdad doctrinal, lo que lleva a un enfoque pluralista que socava las doctrinas cristianas fundamentales. En resumen, la religión emergente se considera peligrosa desde una perspectiva bíblica, porque puede alejar a los creyentes de la verdad del Evangelio y fomentar prácticas contrarias a las enseñanzas bíblicas sobre la santidad y la adoración. La Biblia advierte contra dejarse engañar por enseñanzas falsas y enfatiza la importancia de permanecer fieles al verdadero Evangelio de Jesucristo. Como creyentes, es crucial discernir las enseñanzas que seguimos y asegurarnos de que estén alineadas con la palabra de Dios. Al permanecer cimentado en la verdad bíblica
y rechazar prácticas que entren en conflicto con sus enseñanzas, podemos mantener nuestra fidelidad a Dios y defender la pureza de nuestro culto. En un mundo donde siguen surgiendo nuevos movimientos religiosos, aferrémonos a la verdad del Evangelio y permanezcamos vigilantes contra las enseñanzas que buscan desviarnos. Al hacerlo, podemos proteger nuestra fe y continuar creciendo en nuestra relación con Dios, basada en la verdad inmutable de su palabra. Numerosas profecías y advertencias en la Biblia abordan el surgimiento de religiones falsas y la caída de sistemas corruptos como Babilonia. Estas profecías resaltan los peligros de desviarse de las verdaderas enseñanzas y enfatizan la importancia de aferrarse a la sana doctrina. Al comprender estas profecías y advertencias bíblicas, podemos navegar mejor en el panorama espiritual actual. 2 Timoteo 4:3-4 advierte: porque vendrá tiempo cuando los hombres no tolerarán la sana doctrina y la instrucción exacta que los interpele con la verdad de Dios, pero, queriendo que les hagan cosquillas en los oídos con algo agradable, acumularán para sí muchos maestros, uno tras otro, elegidos para satisfacer sus propios deseos y apoyar los errores que sostienen, apartarán sus oídos de la verdad y se perderán en mitos y ficciones creadas por el hombre y aceptarán lo inaceptable. Este pasaje predice un tiempo en el que las personas rechazarán las verdaderas enseñanzas y buscarán doctrinas que se adapten a sus propios deseos, prefiriendo mensajes agradables a la desafiante verdad de la palabra de Dios. Este abandono de la sana doctrina en favor de mitos y falsas enseñanzas es una clara señal del surgimiento de las religiones falsas. El surgimiento de la nueva religión, con su énfasis en el relativismo y las experiencias espirituales personales, puede verse como un cumplimiento de estas profecías bíblicas. La incorporación de diversos rituales religiosos por parte de la religión emergente y su marginación de la verdad doctrinal se alinean con las predicciones de personas que se alejan de la sana doctrina. Esta nueva fe, que a menudo prioriza las preferencias individuales sobre las enseñanzas bíblicas, refleja los mismos comportamientos sobre los que se advierte en 2 Timoteo 4:3-4. Combinar partes de diferentes religiones en una fe mixta que se centra en la unidad y la paz globales, en lugar de creencias estrictas, corresponde a advertencias sobre las consecuencias de desviarse del culto verdadero y la sana doctrina. La propagación de enseñanzas falsas es una preocupación importante en el contexto de la religión emergente, que puede verse como parte de una tendencia más amplia de engaño espiritual y erosión de la verdad absoluta que predice la Biblia. El profeta Jeremías ofrece una severa advertencia acerca de los falsos profetas que engañan a la gente con sus propias ideas. Jeremías 23:16 dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. No escuchen las palabras de los falsos profetas que les profetizan. Mente y la imaginación, y no la verdad de la boca del Señor. Este versículo advierte contra escuchar a los profetas que presentan sus propias visiones como revelación divina. Estos falsos profetas ofrecen enseñanzas que en última instancia son inútiles y desvían a las personas de las verdaderas palabras de Dios. Esta advertencia es particularmente relevante en el contexto de la religión emergente, que a menudo incorpora ideas y filosofías humanas en su estructura espiritual. El apóstol Pedro también advierte sobre los peligros de los falsos maestros. En 2 Pedro 2:1 afirma: pero en aquellos días surgieron falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán astutamente herejías destructivas, negando incluso al Maestro que los rescató, trayendo destrucción repentina sobre sí mismos. La advertencia de Pedro resalta la presencia de falsos maestros que introducirán doctrinas dañinas, incluso hasta el punto de negar a Cristo. Estas herejías destructivas alejan a los creyentes de la verdad y provocan la ruina espiritual. La tendencia de la religión emergente a mezclar varias creencias
y la subvaloración de las doctrinas cristianas fundamentales puede verse como parte de esta peligrosa tendencia. Las profecías y advertencias que se encuentran en la Biblia no son preocupaciones meramente históricas o teóricas, son muy relevantes para los desafíos espirituales que enfrentamos hoy. Al comprender estas profecías y prestar atención a las advertencias bíblicas, podemos protegernos mejor contra el engaño espiritual que amenaza con alejar a los creyentes de la verdad. A la luz de estas advertencias, es crucial que los creyentes permanezcan fieles a la sana doctrina y a las enseñanzas de la Biblia. El apóstol Pablo enfatiza repetidamente la importancia de aferrarse a la verdad y no dejarse influenciar por enseñanzas falsas. En 1 Timoteo 6:3-5, Biblia ampliada, afirma: si alguno enseña otra doctrina y no está de acuerdo con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni con la doctrina y enseñanza que son conformes a la piedad, amigos, integridad y comportamiento correcto, es vanidoso y lamentablemente ignorante, sin comprender nada. Un interés morboso por temas controvertidos y disputas de palabras, que resultan en envidias, riñas, abusos verbales, sospechas malignas y fricciones perpetuas entre hombres corruptos. Mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es fuente de ganancias, un negocio rentable para ganar dinero. Este pasaje enfatiza la necesidad de adherirse a las enseñanzas de Jesucristo y evitar a quienes promueven doctrinas diferentes por razones egoístas o equivocadas. Requiere un compromiso con la integridad personal y un comportamiento recto, basado en las sanas palabras del Señor. Las profecías bíblicas sobre el surgimiento de religiones falsas y la caída de sistemas corruptos como Babilonia sirven como poderosos recordatorios de los desafíos espirituales que enfrentamos. Se puede considerar que la religión emergente, con su énfasis en el relativismo, las experiencias espirituales personales y el sincretismo, cumple estas profecías. Representa un alejamiento significativo de la sana doctrina, promoviendo enseñanzas que sirven a los deseos personales y no a la verdad de la palabra de Dios. Las advertencias de profetas como Jeremías y Pedro resaltan los peligros de seguir enseñanzas falsas y enfatizan la necesidad de vigilancia y adherencia a las verdaderas enseñanzas bíblicas. Como creyentes, es esencial que permanezcamos cimentados en la Biblia, discerniendo la verdad de la falsedad y aferrándonos a la sana doctrina que conduce a la piedad y la integridad espiritual. Al comprender y aplicar estas profecías y advertencias, podemos navegar por el complejo panorama espiritual actual, manteniéndonos fieles a nuestra fe y evitando los peligros de las religiones falsas. Es importante estar vigilantes, juiciosos y firmes en nuestro compromiso con la verdad de la palabra de Dios, asegurando que permanezcamos fieles a las enseñanzas de Jesucristo en medio del surgimiento de doctrinas engañosas y dañinas. La religión emergente, con su énfasis en el relativismo moral y un enfoque flexible de la espiritualidad, está teniendo un impacto significativo en la cultura y la sociedad contemporáneas. Este nuevo movimiento religioso fomenta la aceptación de verdades subjetivas y experiencias espirituales individuales por encima de doctrinas fijas. Varias profecías bíblicas predicen el surgimiento de religiones falsas y la caída de sistemas corruptos como Babilonia. Apocalipsis 18:2 y 2. Timoteo 4:3-4 resaltan los peligros de alejarse de la sana doctrina y abrazar enseñanzas que satisfacen los deseos personales. Las advertencias de profetas como Jeremías y Pedro advierten contra los falsos profetas y maestros que introducen herejías destructivas y alejan a los creyentes del Evangelio. La Biblia nos dice que estemos vigilantes y discernidores, que pongamos a prueba todas las enseñanzas con la palabra de Dios y que nos aferremos a la verdad. Esta religión emergente, con su atractivo seductor y sus promesas de unidad, puede fácilmente desviar a los creyentes si no están firmemente arraigados en las Escrituras. Por lo tanto,
Es crucial que los cristianos sean conscientes de estas influencias y las aborden con sabiduría y claridad bíblicas. A la luz de estos desafíos, es importante estudiar diligentemente las Escrituras y buscar la guía del Espíritu Santo para discernir la verdad del error. La Biblia es nuestra fuente definitiva de verdad y sabiduría, y proporciona la base que necesitamos para navegar por las complejidades del panorama espiritual actual. Como se afirma en 2 Timoteo 3:16-17, Biblia ampliada. Toda escritura es inspirada por Dios, dada por inspiración divina, y útil para instruir, para convencer del pecado, para corregir errores y restaurar la obediencia, para entrenarse en la justicia, aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, tanto en público como en privado, comportarse honorablemente con integridad personal y valentía moral, para que el hombre de Dios sea completo y competente, equipado y enteramente equipado para toda buena construcción. Este pasaje nos recuerda la importancia de las Escrituras al equiparnos para toda buena obra y ayudarnos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al sumergirnos en la Biblia, podemos obtener la sabiduría y el discernimiento necesarios para enfrentar los desafíos espirituales que plantea la religión emergente. Santiago 1:5, Biblia amplificada, dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para guiarle en una decisión o circunstancia, que la pida a nuestro Dios benévolo, que da a todos generosamente y sin reprensión ni censura, y le será dado a todos. A Él. Dios promete proporcionar sabiduría a quienes la buscan. Por lo tanto, en nuestra búsqueda de la verdad y la comprensión, busquemos continuamente la guía de Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Al hacer esto, podemos permanecer firmes en nuestra fe y protegernos contra los engaños de las falsas enseñanzas. Comprender las características, las profecías y el impacto de la religión emergente es crucial para que los creyentes permanezcan arraigados en la verdad bíblica. Comprometámonos a estudiar la Biblia con diligencia, buscando la guía del Espíritu Santo, y permanecer firmes en nuestra fe para que podamos discernir la verdad del error y navegar fielmente los desafíos espirituales de nuestro tiempo. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones humildes, buscando tu sabiduría y guía en estos tiempos difíciles. Somos conscientes de la nueva religión emergente que se está extendiendo por todo el mundo, que mezcla elementos de varias religiones y promueve un enfoque relativista de la verdad. Este movimiento, simbolizado por Babilonia, representa una amenaza importante a los fundamentos de nuestra fe cristiana y a las verdades absolutas que se encuentran en su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por la verdad de tu palabra y el don del discernimiento. Estamos agradecidos por el firme fundamento de nuestra fe, construida sobre las enseñanzas de Jesucristo. Al enfrentar los desafíos que plantea esta religión emergente, oramos por tu guía, tu protección y tu sabiduría. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles, buscando siempre honrarte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Nuestra pregunta del día: ¿cuál es el libro más memorable que hayas leído?